soy la luz, soy el camino, la verdad y la vida. Mirando de frente con el corazón inflamado de amor, un pueblo ferviente que aclama y refleja a Dios. Nuevamente con ustedes platicando sobre temas doctrinales. Tenemos algún tiempo hablando sobre el catecismo, el compendio de catecismo de la Iglesia Católica, y hemos visto los diferentes sacramentos, y hoy vamos a ver la Sagrada Eucaristía, la comunión. Y quiero decirles que la razón de este libro es la Sagrada Eucaristía. Ahí está compendiado todo. Todo gira alrededor de la Sagrada Eucaristía, porque la Sagrada Eucaristía, la Santa Misa, es el centro y raíz de nuestra religión. Entonces vamos entrando en materia, vamos entrando en el momento en que un sacerdote coloca sus manos consagradas sobre unas especies. Esas especies son pan y vino. Vamos platicando un poquito del pan. ¿Qué les parece? Bueno, claro, el pan. El pan es el pan exclusivamente de harina de trigo. El pan no se puede hacer de ningún otro tipo de harina, solamente de trigo. Y ese viene de mucho tiempo atrás, de harina de trigo, y se llama pan ácimo. ¿Qué quiere decir ácimo? Ácimo, que está hecho solamente con harina de trigo y agua. Y que no tiene ningún otro componente. No tiene fermento. Tiene fermento. El pan se fermenta con levadura. No tiene levadura, no tiene azúcar, no tiene sal, es solamente harina de trigo. Este fue el pan que nuestro Señor Jesucristo utilizó en la última cena hace 2000 años en el cenáculo, el Jueves Santo del año 30 de nuestra era. Pero la costumbre del pan ácimo ya venía de atrás. Pues cómo no, desde el año 1250 antes de Cristo, desde entonces, desde 1250 años antes de Cristo, ¿verdad? El Éxodo, el Éxodo. En el 1250, sí. Moisés y los israelitas, 600,000 israelitas, sin contar los niños, cenan. De la cena pascual. En la cena del Cordero Pascual, precisamente cenan con ese pan ácimo y el vino de uva, y es donde hacen el sacrificio del Cordero Pascual. Eso fue cuando el Éxodo, sí. cuando sale el pueblo de Israel de Egipto. Cuando las 10 plagas. Y cuando venía la 10ª plaga, ahorita hablamos de la plaga a la hora de hablar el vino, pero el pan viene de antes de Moisés. Desde Abraham. Desde Abraham. De Abraham. Abraham sí. Le rinde culto a un sacerdote que es prefigura de Cristo, Melquisedec. Y Melquisedec ofrece pan y vino. El sacrificio de Melquisedec es un sacrificio de pan y vino. Esto fue como por el 1750 años antes de Cristo. O sea, que hace 3750 años que se está ofreciendo a Dios el sacrificio de pan y de vino. Y el mismo pan de trigo, pan ácimo. Entonces, no puede haber otra forma, solamente el pan de trigo. No puede ser pan de centeno, ni de arroz, ni de maíz, ni de ningún otro cereal. Debe de ser pan. Si algún sacerdote consagrara consciente o inconscientemente
Una sema, pues no sirve. Un pan de otro tipo o Sí. un pan con levadura, Sí. no habría transubstanciación, no habría consagración. Eso es en cuanto al pan. ¿Y el vino? Y el vino tiene que ser puro vino de uva, no fermentado, vino de uva. Debe de ser un mosto de uva fermentado, lo que es un vino, pero de uva, no de alguna otra fruta. Y además, un vino generosos, simplemente vino. No puede tener algunos otros aromas o sabores o líquidos o jugos, solamente vino de uva. Entonces, esas son las sustancias que el sacerdote pone sobre el altar. Sí, y se necesitan también 3 elementos, que son las manos, la intención y también las palabras, que son importantes, las mismas que Cristo dijo en la última cena en el cenáculo, un jueves santo. Las manos. El sacerdote coloca sus manos sobre las sagradas especies. Las manos del sacerdote son las manos de Cristo, porque tiene el orden sacerdotal, el sacerdocio de Cristo lo tiene el sacerdote ministerial, recibido de una manera directa. Por eso habla por sí mismo como una persona, como Él, en nombre de Cristo, es como fuera un Cristo. Él consagra, como Cristo mismo, el sacerdote consagra como confiesa, en primera persona. En primera persona, Él dice, yo te perdono, y también aquí dice, esto es mi cuerpo. Y esta es mi sangre. Entonces es necesario que coloque las manos sobre las ofrendas. Si tiene las manos en otra parte, entonces no hay consagración. Deben de estar las manos sobre las ofrendas. Igual que cuando bautizan o cuando confirman, que el obispo pone la mano sobre la cabeza. Sobre la frente, sobre la cabeza, sí. Igual cuando se unge, son las manos. Por algún misterio, Dios ha querido que las manos del hombre sean ese instrumento sacerdotal. Entonces la primera serían las manos, la segunda sería que las especies fueran precisamente pan ácimo y vino generoso. Y las palabras que Cristo, que está repitiendo en nombre de Cristo, esa es una manera para la sustanciación. Debe de repetir exactamente las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció el jueves santo del año 30 en la última cena. Y dijo, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Ahora la Iglesia permite que eso se diga en otros idiomas. Cristo lo haría tal vez en arameo, que era su lengua materna de la infancia, o en hebreo. Lo más probable es que lo haya dicho en arameo. Ahora eso es bueno, es más participativo. Hay mucha gente que consagra en arameo y está permitido, pero está permitido consagrar en latín, que es la lengua oficial de la Iglesia, o en cualquier idioma, en todos los idiomas, pero las palabras de la consagración están revisadas por la Santa Sede para estar absolutamente seguros de que se dicen las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si se cambian las palabras, entonces no hay consagración. Si un sacerdote dijera, miren amigos, pues Jesús se sentó en una mesa y le dijo a sus cuates, tomen, repártanse ese pan y cómanselo, y va por mí para que se acuerden de mí. Tiene que decir, esto es mi cuerpo. Y lo más importante también es la intención de nombre de Cristo, hacer esa misma transubstanciación. Porque hay quien, en algunos casos se ha dado que pues lo obligan a hacer ese milagro, porque es el milagro de amor más grande que ha existido en el mundo entero, más que el universo mismo, es el milagro más grande. Entonces, si no tienes la intención de hacer ese milagro, de llevar a cabo ese sacramento, no sirve si no tienes esa buena intención. Imagínense que a un sacerdote le ponen la pistola en la cabeza y le ponen las sustancias correctas y le piden que consagre para luego después profanar el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacerdote hace todo lo mismo. Si dentro de su corazón no tiene la intención de consagrar, entonces no consagra. Y pues qué maravilloso sacramento, qué grande es y qué regalo tan grande nos dejó nuestro Señor, porque bueno, lo podemos comulgar cuantas veces, si queremos, todos los días. Nuestra Santísima Madre nos dio el regalo por única vez de traer a nuestro Señor al mundo, a Cristo.
Él nos las trajo, ella nos las trajo una vez, su cuerpo, su sangre, su alma, divinidad, en el seno santísimo de la Santísima Virgen. Ahí estuvo nuestro Señor y se hizo hombre. Ahora, en el sacramento de la comunión, lo tenemos como hombre y como Dios. Qué maravilla. Y si la Virgen lo trajo una vez al mundo, el sacerdote lo trae cada vez que consagra, todos los días o varias veces por el día. Es el poder del sacerdote. Y la transubstanciación, la consagración, es un milagro, le acabas de llamar un milagro. Eso es un milagro, que se convierta una sustancia en otra. Y cabe mencionar que ningún ser humano ha vivido, 100, 120 años, 130, y Cristo ya lleva 2000 años cerca de nosotros, vivo y verdadero. Cristo tiene 2000 años de edad, vive en el cielo, está sentado a la diestra del Padre. Cristo se encuentra en cuerpo y alma en el cielo. Cristo, el mismo Cristo, se encuentra en el altar en forma de hostia consagrada. Cristo se encuentra en la custodia cuando se le adora. Cristo se encuentra en los sagrarios. Cristo se encuentra en las manos de los sacerdotes. Por eso acostumbramos besar las manos del sacerdote. Es que su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, ahí mismo juntos, uno solo, Cristo, siempre cerca de nosotros. Así es. Cristo siempre está presente con nosotros. Es un milagro que Él se encuentre presente en los sagrarios de todo el mundo. Cuando los antiguos hablaban de Emanuel, cuando los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de que el Mesías sería Emanuel, esto es, Dios con nosotros. ¿Llora? Nunca el ser humano se imaginó que ese Dios con nosotros fuera de veras Dios, en cuerpo y alma, vivo, viviendo eternamente, inmortal, resucitado, viviendo siempre con nosotros. En nosotros, ahora no es con nosotros. En la Sagrada Eucaristía, presente en todos los sagrarios del mundo, en todas partes, ahí se encuentra nuestro Señor. Miren, cuando el sacerdote consagra, ocurre una transubstanciación. Vamos a pensar que, dicen los filósofos que estudian estas materias, que todas las cosas tienen sustancia y accidentes, todo. Yo tengo sustancia y accidentes, el caballo tiene sustancia y accidentes, la luna tiene sustancia y accidentes, todos los entes tienen sustancia y accidentes. O sea que todos somos entes, somos materia, la sustancia es la materia, y la sagrada hostia, la hostia es materia, es sustancia, porque es el pan, y el vino es sustancia porque es el vino. Esas sustancias tienen accidentes. También. ¿Cuáles serían los accidentes del pan? Su forma, su tamaño, su peso, su espesor, su color, su sabor también. Todos esos son los accidentes. ¿Y cuáles serían los accidentes del vino? Pues su color, su olor, su sabor, todo eso es el accidente del vino. Entonces, las hostias, antes de la consagración, las hostias tienen los mismos accidentes que después de la consagración. Tú, por más que veas una hostia consagrada, no la distingues de una hostia que no está consagrada. Y si la ves al microscopio, tampoco la distingues. Los accidentes, el color, el sabor, la temperatura, la forma, los accidentes siguen siendo los mismos. Lo que cambia es la sustancia. En las hostias, antes de la consagración, la sustancia era pan ácimo de trigo. Pero después de la consagración son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el milagro eucarístico. Y su nombre es, para que se lo aprendan, tenemos que aprendérnoslo, transubstanciación. No es que el pan se transforme, se convierta, la palabra correcta, sí, todo eso sí es cierto, pero la palabra correcta para llamar ese milagro es la transubstanciación. Y eso aparte nos diviniza. El alimento ordinario nos humaniza porque nos hace fortalecer nuestro cuerpo y crecer, pero la Sagrada Eucaristía nos diviniza, o sea, nos hacemos como Dios, nos acercamos a Él. Él está entre nosotros, en nosotros. Eso es el milagro más grande que puede haber. Y nos diviniza porque cualquier alimento que tomamos lo convertimos en nosotros. Afuera se llama manzana, cuando me lo como se convierte en mí, en mi carne, en mis uñas, en mis cabellos.
así pasa con todos los alimentos, se convierten en nosotros. ¿De qué estamos hechos? De lo que nos comimos. El día que el que no come se muere. Pero el alimento eucarístico no. Ahí es entonces somos antropófagos y también, aparte de antropófagos, ¿cómo se dice? Teófagos. Teófagos. A ver, vamos a ver. Sí. El que comulga es un antropófago. Porque está comiendo a un ser humano, está comiéndose a Cristo. Sí. Además, cuando tomamos alimentos, normalmente los alimentos son muertos. Si comemos carne de gallina, carne de pollo, pues de pollo muerto, y comemos cerdo muerto, y cordero muerto, y vaca muerta, pero cuando comemos la Sagrada Eucaristía, que la comemos, entonces estamos comiendo a un ser humano vivo. Entonces, aparte de antropófagos, teófagos porque comemos a Dios. Y teófagos porque es comerse a Dios. Esa es una maravilla que conocemos solamente gracias a la revelación, ¿verdad? Si Cristo no nos hubiera enseñado estas cosas, no las sabríamos, nos parecerían cuentos y fantasía. Bueno, es que la Sagrada Eucaristía es el alimento del alma, no nos pongamos a dieta, vamos a tomar ese alimento del alma que nos va a hacer acercarnos muchísimo a Dios, porque Él va a vivir dentro de nosotros y tenemos que irnos pareciendo en la medida humana a Dios. San Agustín decía que cuando comulgamos, ahí pasa lo contrario de todos los alimentos. Cuando comulgamos, nosotros nos convertimos en aquello que comimos, nos convertimos en hostia, nos convertimos en Cristo. Cada vez nos vamos configurando más y más a Cristo a medida que vamos comulgando. Entonces, San Agustín decía, Jesús, no te conviertes tú en mí, sino que yo me convierto en ti. Entonces, ese es el objetivo de este programa, dar la doctrina hermosa de la Sagrada Eucaristía, invitar a todo mundo a que se convierta en Cristo, a que se divinice, a que se alimente de este gran alimento. No hay vitamina en el mundo tan grande como este alimento, que es el alimento de la vida eterna. Es un alimento que nos sirve para la eternidad, es un adelanto del cielo. Estamos comulgando, estamos comiendo a nuestro Señor Jesucristo. Dios no es sensible porque no lo vemos, no lo olemos, no lo tocamos más que en la Sagrada Eucaristía, pero es inteligible porque nuestro Señor sí sabemos ciertamente que Él es Dios y que Él es Cristo. No es sensible porque no lo percibimos con los sentidos. A ver, ¿cuáles son los 5 sentidos? Ver, oír, oler, tocar, gustar. Con los sentidos no percibimos a Dios, lo percibimos con la inteligencia. Si lo que percibimos con los sentidos es sensible, porque lo percibimos con los sentidos, lo vemos, lo oímos, lo comemos, pero a Dios lo conocemos por la inteligencia. Dios no es sensible, pero es inteligible. Y solamente los seres inteligentes pueden conocer a Dios. Por esa razón, no hay nadie que conozca a Dios fuera del ser humano. El perro y el caballo no conocen a Dios porque no tienen la inteligencia. No, ni los árboles, ni las plantas, nada absolutamente. Solo el ser humano que está hecho a su imagen y semejanza. Y eso nos asemeja a Dios, la Sagrada Comunión. Bueno, ¿qué les parece si cerramos este blog con una cosa muy linda, muy agradable? Se encuentra con nosotros, estamos en un programa de lujo porque aquí está la estrella de María Visión, está Ilián con nosotros que va a cantarnos algo hermosísimo. Every night in my dreams I see
just one time, and that's for a lifetime, and the boat that goes in will go. Love was when I loved you, one true time. I'm hold you in my life, will always go on. Near, far, wherever you are, I very much the hardest go on. What's more, you open the door, and you hear in my heart will go on and on. You're here, there's nothing of here, and I know that my heart will go on. We'll stay forever, this way. You are set in my heart will go on and El 2 de noviembre celebramos la fiesta, la conmemoración de los fieles difuntos. En diversos lugares y en muchos países hay maneras hermosísimas en las que todo el pueblo de Dios va a celebrar a sus difuntos. Pero exactamente, ¿qué celebramos ese día? Celebramos a los difuntos que están todavía en el purgatorio, porque los que ya están en el cielo, pues son los santos, y los celebramos el 1 de noviembre. Los que lamentablemente están condenados, por mucho que les recordemos, de ahí nadie sale. Pero los difuntos que murieron en gracia de Dios, pero todavía necesitados de purgar, de purificar alguno de sus pecados, necesitan de nuestra oración, necesitan que nosotros merezcamos por ellos
las gracias necesarias para que pasen del purgatorio al cielo. El purgatorio es un lugar sí de dolor, pero de esperanza, porque son almas que se salvarán, son almas que murieron en gracia de Dios, pero que aún necesitan que recemos mucho por ellas para que vayan purificando, equilibrando las penas que todavía no han podido purgar y así puedan pasar al cielo. Por eso la Iglesia celebra en este día, 2 de noviembre, a todos esos santos, a todas esas almas, del purgatorio, para que sean santos, para que pasen al cielo, y nos concede ganarles la indulgencia plenaria, para que inmediatamente, una vez que la aplicas por una de estas almas, pasen a gozar eternamente de Dios nuestro Señor en la gloria del cielo. Apreciable público de Mariavisión Luz Católica, qué alegría para mí poder compartir con ustedes esta noticia. Nuestro programa de urgente llamado a la santidad tiene nuevo horario. Cada sábado de 8:30 a 9:30 de la noche, hora de México. Estamos con ustedes porque queremos hacerles este llamado urgente. Hoy más que nunca, todos somos conscientes de esa llamada que Dios nos hace. El profeta Jeremías nos dice, capítulo 2, versículo 13, doble pecado ha cometido mi pueblo, que se han alejado de mí, que soy manantial de agua viva, y se han construido cisternas rotas, agrietadas, que el agua no puede contener. Ante esta realidad, es tan urgente esta llamada. Dios nos invita a que tengamos vida y vida en abundancia. Es el objetivo principal de nuestro programa de urgente llamado a la santidad. Te esperamos cada sábado de 8:30 a 9:30 hora de México para que puedas vivir esta alegría que Dios te llama a la santidad. Que Dios te bendiga, te esperamos. Nos pregunta de Teocaltiche la señora Rubalcaba que en qué idioma se escribió la Biblia. En muchos, porque es un libro milenario. Solamente los evangelios se escribieron en hebreo y en griego. San Lucas escribe en griego. Después la Vulgata latina los convirtió todos en latín y después se tradujo a todos los idiomas, ¿verdad? Es un libro tan antiguo que ha pasado por muchas lenguas, ¿verdad? Y maravillosa y milagrosamente se conserva inalterada la verdad contenida en ellos hasta nuestros días. No importa cuántos idiomas se utilicen, siempre se está hablando de la verdad revelada por Dios. Y los traductores han recibido la asistencia del Espíritu Santo para hacer las cosas ortodoxamente, porque Cristo dijo, ay de aquel maldito, aquel que cambie una sola letrecita de las Escrituras, de modo que son intocables las Escrituras, no se puede cambiar nada. Por eso decíamos de que las palabras de la transubstanciación, de la consagración, son siempre las mismas, y aunque se dicen actualmente en 100 idiomas diferentes, la Santa Sede cuida de que en cada idioma se diga precisamente la palabra que debe de ser. Hace poquito que se cambió algo que decía, ese es el sacramento que será ofrecido por vosotros y por todos por la salvación del mundo. Por vosotros y por todos. Y se acaba de cambiar hace poco diciendo por vosotros y por muchos para la salvación del mundo. Y se cambió porque estaba mal traducido. En latín es quid pro vobis et pro multis effundetur. No dice pro vobis et pro omnibus, dice pro multis, por vosotros y por muchos. La Iglesia siempre está al pendiente de las palabras, porque son muy importantes las palabras. Por esa razón, para leer la Santa Biblia, se pide de que
se abra la Biblia y en la primera página se busque 2 sellos. Uno se llama imprimatur y el otro nihil obstat. Son 2 sellos que pone la Iglesia, el permiso de que se imprima y el nihil obstat quiere decir no obsta, está checada, está correcta. Y no hay que leer una Biblia, que hay muchas, que no tienen esos sellos, que no han pasado por el cuidadoso estudio y revisión de todas las palabras. Bueno, seguimos hablando de la Sagrada Eucaristía, que es el tema de hoy, y vamos deprisa porque es un tema tan rico que es la verdad más importante de nuestra existencia, el centro y raíz de nuestra religión. Esta Sagrada Eucaristía, instituida por nuestro Señor Jesucristo un jueves ¿verdad? El primer jueves santo, hace 2000 años en Jerusalén. Sí, hay 3 jueves importantísimos que brillan más que el sol. El primero es, como dice Francisco, es el jueves santo, que fue cuando nuestro Señor instituyó la Sagrada Eucaristía. Es el primer jueves. El segundo es Corpus Christi, recordar precisamente ese sacrificio maravilloso del cuerpo y la sangre de Cristo. Y el tercero es la resurrección en jueves santo, la resurrección de nuestro Señor. Son los 3 jueves. Hay un decir popular que dice la gente: 3 jueves hay en el año que relumbran más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y Jueves de Ascensión. Y todos los jueves pueden seguir todos los jueves del año, la Iglesia los dedica a la Sagrada Eucaristía. Por eso hay exposición del Santísimo, adoración nocturna y muchas devociones eucarísticas en todos los días, pero de una manera muy especial los jueves. Bueno, hay unas figuras en el Antiguo Testamento de la Sagrada Eucaristía. Una de las figuras bellísimas es la figura de Abraham. Hace más de 1800 años, creo yo, ¿verdad? Más de 3800. 3800 años, sí. Abraham es del 1800 antes de Cristo. Entonces son 3800 años antes de Cristo. Abraham tendría unos 100 años y su hijito Isaac tenía unos 10, y cuando Dios le pide que le sacrifique a su hijo. Eso está en el Éxodo, en el Génesis, ¿se acuerdan ustedes? Sí, y lo llamamos el gran padre de la fe, porque por el medio del Espíritu Santo le fue diciendo que tenía que sacrificar a su hijo Isaac, el jovencito, el niño, era apenas un niño, cuando se fue caminando con todo un séquito de personas caminando al monte, creo que era el monte Sinaí, ¿verdad? No, ¿cuál era? Sión. El Sión. El monte Sinaí es el de los mandamientos, el monte Sión es el donde estuvo el templo de Jerusalén. Sí. Y mucha gente dice, y me encanta esa versión, que es el Gólgota. Enfrente del Sión está el Gólgota. Entonces hay una roca muy grande en el Gólgota donde se murió Cristo, y hay una roca muy grande en el monte Sión que se llama la piedra de Abraham, donde la tradición dice que en esa piedra Abraham iba a sacrificar a su hijo. A su hijo, ese pequeño que se interrogaba, le decía papá, iban caminando ellos dos, cuando cargaron ya los leños, se subieron solos ya hacia el lugar del sacrificio, y el niño preguntaba, papá, ¿dónde está el cordero a que vamos a sacrificar? Y el papá, con esa fe tan grande, le decía, Dios proveerá, hijo, y seguía su camino, su andar hasta la cumbre. Lo bello es que en hebreo Dios proveerá es Jesús. Y Isaac sube al Gólgota o al Sinaí cargando la leña para el sacrificio. Cristo sube al Gólgota cargando el leño, el madero, la cruz para el sacrificio. Qué semejanza, ¿verdad? Desde tantos años nos fue preparando para ese milagro portentoso. En la cumbre de ese cerro es Abraham iba a sacrificar a su hijo en la cumbre del Gólgota. El Padre, Dios Padre, sacrifica a su hijo, ahí no lo indulta. Y la historia es bellísima. Abraham ata a su hijito, hace un altar de piedras, como una mesa, y ata, de fuego también, sube al niño y lo ata de manos y pies. Por atrás le ata las manos y con los pies, lo llena de besos, le coge la cabecita y le va a clavar el cuchillo en el cuello, llorando los dos, se despiden con mucho amor, cuando un ángel lo detiene y le dice, Abraham, no le hagas daño al niño,
¿verdad? Era una prueba de Dios. Dios quería probar su fe. Por esa razón a Abraham le llamamos nuestro Padre en la fe. Tuvo fe en Dios. Dios le había prometido darle una gran descendencia y el único hijito que tenía a los 100 años de edad lo iba a sacrificar, era para no entenderse, pero ahí está Abraham sacrificando a Isaac. Ese Isaac es una figura de Cristo, no Abraham. Abraham es una figura de Dios Padre y Isaac es la figura del Hijo que se deja sacrificar. En silencio. En silencio. Fue entendiendo eso. Obediente a su Padre hasta la muerte de su Padre. Y muerte de cruz. Hay otra figura de Cristo que veremos rápidamente y ese fue por el 1250. El Cordero Pascual. El Cordero Pascual. Después de 9 plagas en Egipto, el faraón no los dejaba salir y Dios dijo, le voy a dar una plaga número 10, tan dura que el faraón los va a correr a patadas. Les va y todo el pueblo de Egipto les va a pedir que por favor se vayan. Y fue la plaga de... La matanza de los primogénitos, ¿no fue? El ángel exterminador. Esa noche murieron los primogénitos de Egipto, todos, desde el primogénito del faraón, dice el Génesis, hasta el primogénito del último preso que estaba en la cárcel. Esa noche murieron todos los primogénitos de Egipto, excepto aquellos en los que se mató a un cordero, se sacrificó a un cordero. Es el cordero de la Pascua, el Cordero Pascual. No le decimos así a Cristo, Cordero Pascual. Así es. Y los hebreos todavía hasta el presente, el Viernes Santo, un día antes de la Pascua, sábado, en la Semana Santa, todos los años nuestros hermanos mayores, los judíos, sacrifican un cordero y para recordar la salida de Egipto, para recordar que sacrificaron un cordero y que con la sangre de ese cordero marcaron las jambas y los dinteles de las puertas. Para que no fueran tocados, para ¿verdad? Que esa noche que pasaría el ángel exterminador no tocara, respetara, indultara a los habitantes de esa casa. Entonces, a Cristo le llamamos el Cordero Pascual, porque en la Pascua, en el Éxodo, hace 3250 años, este buen pastor, Cristo, ¿verdad?, fue nuestro Cordero y Pastor, fue nuestra víctima. Desde entonces, nuestros hermanos los judíos celebran ellos el Viernes Santo y nosotros el Jueves Santo, la Cena del Cordero, porque Cristo, cuando estaba en el cenáculo, aquel Jueves Santo de hace 2000 años, del año 30, estaba celebrando, estaba recordando la salida de Egipto, estaban venerando a Moisés y a los israelitas y estaban haciendo lo mismo que hicieron los israelitas 1250 años antes. Sí, fueron preparaciones también para nosotros, como desde tanto tiempo atrás ya se hablaba, ya hay un sentido de la presencia de Dios en la Sagrada Eucaristía. Hay otras preparaciones, como por ejemplo el maná del desierto. El pueblo de Israel vivió 40 años en el desierto, imposible, mete a 600,000 hombres sin contar niños, mételos al desierto, que comen, que beben, que visten, Y les dio agua y les hizo caer del cielo ese maná, que caía como en copitas, el pan no del era, cielo, ¿qué era? Ese dibujito parece que fueran copitas y que fueran como una nevada, no. Al amanecer en el piso había como una escarcha, que era el maná. En la arena del desierto estaban esas palomitas de maíz y se las comían y tenían un sabor agradable. Y vivieron 40 años en el desierto. Fíjate qué milagrazos de Dios. Además, 40 años en la sombrita, porque tuvieron una nube que duró 40 años y que la nube de día les hacía sombrita y de noche era luminosa para que hubiera alumbrado público en el campamento de los hebreos. Es que Dios nunca los dejó ni nunca nos dejará, jamás en la vida nos va a dejar. Milagros portentosos. Y la multiplicación de los panes que me dices. La multiplicación es otra prefiguración de la Sagrada Eucaristía, porque así como se multiplica la Sagrada Eucaristía, y cuando tú partes una hostia, las dos partículas está Cristo en cada una de ellas. ¿Y si lo partes en 10? Las mismas, en cada partecita está Cristo entero, con todo, su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Así es.
Y entonces Cristo se ha multiplicado en la multiplicación del pan a tal grado de que en todo el mundo donde hay un sagrario, donde hay un sacerdote celebrando la misa, en todas las hostias consagradas del mundo, que son millones, allí se encuentra presente nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos fue preparando poco a poco. Bueno, pues para comulgar a Dios, para ser teófagos, para comernos a Dios, tenemos que estar limpios del cuerpo y alma, limpios de pecado. Y eso es con el alma en estado de gracia. Debemos estar libres de pecado para poder comulgarlo. Ya habíamos hablado del sacramento de la confesión, que nos da esa libertad, nos da esa vida eterna con el sacramento de la confesión y luego de la comunión. Son regalos que Cristo nos da porque nos quiere cerca, nos quiere salvar, quiere que lleguemos a Él, somos sus hijos amados. Él siempre nos va a amar, nosotros somos los que nos olvidamos de Él. Y todos los enfermos, y todos los que sufren, y todos los que tienen penas, somos corredentores, somos Cristos en cierta manera, nos unimos, completamos la pasión de Cristo, con esos dolores físicos, con esos dolores morales, ofrecidos a nuestro Señor, somos también unos Cristos vivientes completando la pasión de Cristo. De esa manera las penas, las injusticias, los dolores de esta vida se ofrecen a Dios como parte del sacrificio de Cristo, como parte del sacrificio de Calvario, pero no nomás las cosas desagradables, también las cosas agradables. Agradeciéndoselo el buen comer, el buen beber, la alegría de los seres queridos, la hermosura de la naturaleza, todas las cosas bonitas, la bella música, las canciones que nos canta Ilián, todo lo bonito de esta vida, ¿verdad? Se lo podemos ofrecer a Dios como un sacrificio, no solamente cosas negativas, porque hay gente que le tiene miedo a Dios porque piensa que Dios está pidiendo solamente cosas negativas, y no es así. Dios es un Padre bueno que quiere la felicidad de todos sus hijos, un Padre que se deja comer y un Padre que nos ama intensamente y que quiere que estemos siempre cerca de Él. Y ahora también hay otras maneras que si no tenemos la oportunidad de ir al sagrario y de estar en la iglesia que somos nosotros mismos, pero ya con los sacramentos ahí, podemos rezar también una comunión espiritual. La comunión espiritual también nos acerca a Dios porque le estamos pidiendo esa cercanía de Él. Señor, yo quisiera recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que nos recibió vuestra Santísima Madre, con la humildad de los santos, como la recibieron vuestros santos, como nuestra Madre, con el espíritu y fervor de los santos, podemos nosotros rezarle a nuestro Señor ese deseo de estar cerca de Él, podemos expresárselo con las visitas al Santísimo, con el Santo Rosario, con muchas otras, con los sacramentales, no son sacramentos, son sacramentales, como el agua bendita, como el miércoles de ceniza, ir a impartirnos la ceniza. Todas esas cosas nos van acercando a Dios. Normas de piedad que nos permiten acercarnos a Dios. Ojalá y que este programa sirva para que vayamos a misa con frecuencia, para que comulguemos con frecuencia, para que nos confesemos, para estar dignamente preparados para la comunión. Ya una llamada por teléfono de la hermana República de Guatemala, en donde nos preguntan acerca de la conversión en la última cena. En la última cena, dice San Lucas y los otros dos, San Juan no habla de la transubstanciación, pero San Mateo, San Marcos y San Lucas sí hablan de la consagración. Y en todos Cristo dice, esto es mi cuerpo. Y cada vez que un sacerdote consagra, dice, esto es mi cuerpo. Y cada vez que vamos a misa nosotros, estamos en el pasado, estamos en Jerusalén, estamos en el cenáculo. Cada vez que vamos a misa, estamos en la cumbre del Gólgota o del Monte Sión, acompañando a Abraham en el sacrificio de Isaac. Cada vez que vamos a misa, estamos en el Éxodo, en la cena pascual. Cada vez que vamos a misa, estamos en el maná del desierto. Y sobre todo, cada vez que vamos a misa, estamos en la última cena, donde Cristo dijo, esto es mi cuerpo. Hay una... Sí, algo decías. No, está bien. Es que todo eso es real y es cierto, sí. Ya es maravilloso. Ilián escogió para cerrar este programa algo muy adecuado. Pie Iesu. Pío Jesús, Pie Iesu, está
ahora en labios de Ilian. Muchas gracias por escucharnos, amigos. Perdón que andamos con tantas carreras, pero hay tanto que decir de la Sagrada Eucaristía, pero como resumen, comulguen. Amigos, nos veremos aquí en un programa próximo. Gracias. Gracias. Ilian, venga con pie y eso. Es que te decían así y así, así te decían. Sí, se nos iba. O sea, así te decían.